estamos en el aire y ahora estamos con el doctor Carlos Mas Vélez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, ¿Bien? ¿cómo andan? Muy bien, Regio. Bueno, vos sos ex secretario general de la UBA y actualmente estás en la CONIAU, sos miembro de la CONIAU, estás con el doctor. Acá, compañero de ruta en la CONIAU, así que agradezco la invitación, por supuesto. No, gracias a vos por estar hoy acá. Doctor. Carlos, quería tener una línea de pensamiento tuyo sobre la llamada educación superior, que tiene, digamos, como dos sectores, la educación superior llamada universitaria y la llamada no universitaria. ¿Te parece, uno, pertinente esa división y en segundo término, si así lo fuera, el nombre de no universitaria ayuda o no ayuda a esa área? Bueno, yo creo que todo es educación superior y me parece que está bien englobarlo dentro de políticas educativas en educación superior. Luego, obviamente, va a depender un poco de los requisitos y de los niveles de titulación. Yo creo que de alguna manera, como responde esa división, responde más a los requisitos formales, a las exigencias vinculadas a la titulación. Creo que es un modo de ordenarlo, digamos, pero en ningún caso debiera significar un demérito para aquellas que no son universitarias. Simplemente son otras carreras con otras duraciones o instituciones con otros requisitos y simplemente eso. De hecho, yo creo que hoy por hoy en el mercado laboral, al contrario, la variedad de oferta y de formación para mí es enriquecedora y hay que alentarla, ¿no? Esa lógica de canalizar por carreras tradicionales evidentemente no responde a un mercado que va siendo cada vez más diversificado y mucho más ágil en cuanto a imaginar y desarrollar nuevas especialidades, ¿no? Te hice la pregunta porque en general, digamos, el legislador siempre está cargado de buenas intenciones cuando genera la pieza legislativa, la ley, ¿no? Pero los resultados de la ley lo tenés que ver 1 o 2 décadas después. ¿Qué pasó a posteriori? Y yo tengo la impresión, aunque no tengo estadísticas que me lo ratifiquen, que en estos 20 años, digamos, de la Ley de Educación Superior del 95, las universidades crecieron en cantidad. En cantidad. Y en cantidad de gente que se incorporó a los estudios universitarios. Pero ese fenómeno no sucedió con los terciarios. Los terciarios achicaron su número y achicaron el número de alumnos. No sé si es un resultado de la palabra no universitario, de que carecieron del mismo espíritu creativo o de oportunidades que las universidades, pero tengo la sensación de que 20 años atrás el panorama de los terciarios no universitarios era como más abundante, llamémosle, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva me parece que coincido, sin tener tampoco los números, sobre todo en materia de no universitarios, digamos, uno tiene más en la cabeza los temas, la estadística o los números de las universidades, pero efectivamente es posible que haya generado, no sé si producto de la ley, ¿no? Tal vez tiene que ver con falta de políticas o de apuntalamiento institucional de aquellas carreras no universitarias. Pero la sensación, por eso al principio lo decía, es como que la gente en líneas generales, entre optar por un título terciario o un universitario, prefiere el título universitario. Claro. Así, ese título universitario no le garantice una salida laboral necesariamente, y tal vez un terciario sí. Es decir, es como que se instala en alguna medida una lógica de que es un clase B, un título no universitario. Yo creo que, por eso decía, me parece que al margen de cómo uno los encasille o de cuáles sean la legislación y las reglamentaciones pertinentes, me parece que tiene que haber una política de hacer entender que todo tiene su valor, sobre todo, como decía, en un mercado laboral que va exigiendo formaciones diversas y a veces inclusive con salidas laborales más rápidas, ¿no? Porque las carreras de grado aún hoy siguen siendo largas en cantidad de tiempo. Se han acortado mucho, las licenciaturas son de 4 años, por supuesto, antes eran de 5, ¿no? Pero sigue
sigue habiendo salidas laborales con títulos terciarios que son más rápidos, digamos, más ágiles. Sí, son más cortos. Yo creo que efectivamente hay, no sé si es consecuencia de la ley o de la falta de políticas de Estado para apuntalar el desarrollo de los institutos terciarios, pero tengo esa misma percepción de que el crecimiento de las universidades, tanto en cantidad como en cantidad de alumnos, como en titulaciones, digamos, de grado, ha ido absorbiendo la matrícula de los institutos terciarios, con esta sensación también de que un título terciario no vale como un universitario. Y la paradoja, Carlos, y por eso me refería al tema que nunca tratamos, es un tema, es la primera vez que lo tratamos, por lo menos con esta especificidad, es que dice los dichos de las empresas son que aunque incorporen una persona formada, el final de la formación lo tiene que hacer en la práctica de la empresa, ¿no? Claro. Vale decir que la dualidad de un título terciario de 3 años y completar la formación dentro de la empresa parecería que tendría una lógica de eficientismo superior a venir con una carrera que es de 4 años pero termina siendo de 6 en el mundo real de la estadística universitaria. Claro. Y que recibe al hombre más armado, pero también más resistente al cambio de aprendizaje en la empresa, ¿no? Claro, sí, totalmente. Yo creo que también ahí hay que incorporar otro elemento, que es que efectivamente por ahí la sensación o inestabilidad efectiva, digamos, en el trabajo hace que sea difícil también planificarlo en esos términos, tal vez. Y uno crea que con un título se defiende o es más versátil para defenderse en distintos trabajos. Para decir un caso de esto de las empresas, que es muy cierto, en ingeniería, por ejemplo, de la UBA, que es un caso que conozco, muchas empresas buscan alumnos con buenos promedios, promediando la carrera, que muchas veces esa búsqueda lleva a que abandonen y no se reciban, en informática, por ejemplo, sin perjuicio de lo cual progresan en su empresa, ¿no? O la largan mucho o a veces la abandonan directamente producto de esta propuesta, y mismo las empresas a veces no los alientan a terminar. Hay otras que sí, pero digo, para traer este caso justamente... Eso está mal, porque después va a llegar a un punto donde no van a poder seguir subiendo y va a subir el profesional, el que pudo terminar. Es probable. ¿O vos crees que no es No, así? yo siempre creo que en todos los casos lo mejor es que se generen las condiciones para terminar la carrera, por supuesto. Lo que digo es que hay alternativas en las que se busca o se detectan a estudiantes con pocos años, digamos, de recorrido en la educación superior, y esta posibilidad que planteaba Horacio yo creo que es cierta, es decir, uno con un título intermedio, con una tecnicatura, terciario, digamos, podría incorporarse en el mercado del trabajo y después ir incrementando, acrecentando su capacitación propiamente dentro de... Aparte de las universidades ofrecen muchas tecnicaturas universitarias. Sí, en general han puesto en casi todas, en las mayorías de las carreras y las mayorías de las universidades han puesto ese título intermedio. Así es. Con otros títulos intermedios que hay, ¿no? Algunos de vieja data, de muchos años. Pero yo percibo que es un fenómeno que hay que tratar de corregir, porque me parece que como digo, la diversidad del mercado laboral me parece que exige distintos tipos de instituciones y de formaciones para darle a los ciudadanos esas herramientas para defenderse en el mercado laboral. Aprovechando tu juventud, pero a la vez de la rara situación de que sos muy joven pero tenés mucha experiencia, ¿cómo ves los 20 años transcurridos desde que comenzó Coniau su trabajo y el efecto Coniau en la vida universitaria argentina? ¿Qué le ves qué le aportó y qué le quitó? ¿En qué anduvimos bien y en qué nos estamos equivocando? A ver, creo que inicialmente la idea de tener un organismo, digamos, de evaluación y acreditación me parece que estuvo bien de entrada, ¿no? Tal vez el contexto político en el momento en el que se propició la creación de la CONIAU, con la composición y el origen, digamos, de quienes proponían esa composición, recibió resistencias, me incluyo dentro de quienes en aquel momento nos opusimos a la Ley de Educación Superior en general, claro. Que se opuso bastante. Efectivamente, y de hecho la UBA obtuvo una sentencia firme, favorable, con la inconstitucionalidad de varios artículos, entre otros
algunos que hacen al rol de la CONEAU, digamos, a la acreditación. Pero me parece que tenía que ver mucho más con el contexto. De hecho, hoy la Universidad de Buenos Aires, digo, para ponerla como pero si bien las resistencias fueron de muchas universidades nacionales, todas se han allanado. Me parece que eso tiene que ver un poco con un cambio institucional de la CONEAU, con que inicialmente se la vio como una herramienta más de parte de un ministerio o un poder ejecutivo que era muy hostil para con el sistema público de universidades. Antiautonomía. Antiautonomía, claro. Efectivamente, con una mirada muy restrictiva, donde se ponía en cuestión el título habilitante, las cuestiones presupuestarias, un montón de situaciones. Me parece que eso, hoy la CONEAU ha logrado, no solo la CONEAU, digo, el contexto general cambió y hoy es bienvenida. Es bienvenido tener una institución que además no solamente tiene que ver con acreditar o no acreditar, sino que tiene que ver con una institución que empieza a adoptar un papel de cooperación, ¿no? De generar insumos que redunden en un beneficio para las propias universidades al momento de tener la mirada crítica que toda institución de educación superior tiene que tener para poder ir acercándose lo más posible a la excelencia académica, que es lo que todas deben perseguir. Entonces yo creo que a 20 años me parece que el balance es favorable, que hay mucho por hacer, por supuesto, pero creo que la CONEAU está encontrando su lugar y está haciendo aportes positivos en este momento. Carlos, se nos fue el tiempo, lamentablemente, así que nada, espero que vuelvas y como siempre un placer tenerte en el programa. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos.